Hola, somos María Luisa Rodríguez e Irene Blázquez, pertenecemos a la Universidad de Córdoba y vamos a mostrar una propuesta didáctica que lleva por título el fomento de la inclusión de la diversidad sexual y el desarrollo de la competencia experta en Derecho a través de la traducción audiovisual didáctica. La memoria verifica del grado de traducción e interpretación de la Universidad de Córdoba recoge de forma específica la reflexión sobre la diversidad de género y el compromiso ético que debe desarrollar el estudiantado a este respecto a través de la competencia básica 7. Asimismo, la Ley 4/2023 para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, concretamente en su artículo 22, manifiesta la necesidad de incorporar contenidos dirigidos a la formación en materia de diversidad sexual, de género y familiar de las personas LGTBI para fomentar el respeto de los derechos y libertades fundamentales y de la igualdad de trato y no discriminación de estas personas. En este sentido, además, ve la luz en 2024 en nuestra universidad, en la Universidad de Córdoba, el primer diagnóstico de inclusión, que es la antesala para un futuro plan de inclusión con el que se daría cumplimiento al artículo 46L de la LOSU, en la que se decreta la necesidad de impulsar un plan de inclusión y no discriminación del conjunto de personal y sectores de la universidad por, entre otros motivos, orientación sexual e identidad de género. Asimismo, durante el curso 2021-2022 en adelante, las guías docentes de todas las asignaturas de la Universidad de Córdoba establecen la obligatoriedad de desarrollar algunos de los objetivos de desarrollo sostenible en los contenidos didácticos. En concreto, en la traducción jurídica y económica de la lengua C, se va a incorporar el objetivo 16, que pretende promover sociedades pacíficas e inclusivas. Finalmente, hemos de indicar que los estudios de género y traducción señalan que la discriminación por motivos de género se perpetúa a través del lenguaje, incluso en disciplinas aparentemente asépticas como el derecho. Es necesario, por tanto, desde nuestro punto de vista, el análisis profundo de las huellas sexistas de los textos originales, así como la identificación de los retos que plantea el correcto trasvase de un discurso inclusivo entre distintos idiomas y, por supuesto, entre diferentes sistemas jurídicos. La competencia traductora que aparece representada en este prisma es definida por Dorothy Kelly en 2002 como la constituida por capacidades, destrezas, conocimientos e incluso actitudes que reúnen los traductores profesionales y que intervienen en la traducción como actividad experta. Y está conformada por las subcompetencias comunicativa textual, cultural, temática, instrumental profesional, psicofisiológica, interpersonal y estratégica. En concreto, Kelly entiende en la subcompetencia cultural como el conjunto de conocimientos, valores, mitos, percepciones, creencias y comportamientos y sus representaciones textuales en un proyecto de traducción. Y la subcompetencia temática como la que abarca los conocimientos del campo de trabajo del traductor o traductora. El empleo del subtitulado solamente se ha desarrollado de una forma testimonial en los trabajos de Cunchillos Cordón y García Joya. Se presenta el subtitulado como un complemento en el aprendizaje, mientras que Criado Cañuelo apunta a la adquisición del conocimiento experto a través del análisis de material cinematográfico y su traducción en virtud de la postura que establece Rodrigo Muñoz en la literatura previa. Y además en línea con la eficacia derivada del uso de películas en el aula de Derecho, que ha sido bastante exitosa hasta el momento. Por otro lado, durante años, la traducción audiovisual didáctica se ha mostrado como una efectiva herramienta pedagógica para la enseñanza de lenguas extranjeras en general y en áreas temáticas más restringidas, como el derecho o la economía. Así también se ha aplicado para fines específicos, como aumentar la conciencia de género y el desarrollo de la competencia intercultural. Son muchas las bondades de esta metodología: la adquisición de vocabulario, el desarrollo de la competencia intercultural, la mejora de la competencia oral y escrita, el aumento de la creatividad, el estímulo de la interacción en el aula y la motivación, la activación del conocimiento previo, el desarrollo de las competencias digitales y multimodalidad y muchas otras más. Cabe destacar también que existen trabajos ya publicados sobre la aplicación de la traducción audiovisual didáctica para la enseñanza de la traducción. Por ejemplo, el trabajo sobre traducción científico-técnica de Ojea Pozo o de Tinedo Rodríguez y Sabat Carrop, que miden el impacto de una dinámica de traducción audiovisual para el desarrollo de la macrocompetencia traductora. En lo que respecta a la enseñanza-aprendizaje de la traducción especializada jurídica, su aplicación es todavía testimonial, como hemos comprobado anteriormente.
Por ello nos decidimos a abordar el uso de la traducción audiovisual didáctica en el aula de traducción jurídica a través de la película Filadelfia. Para ello planteamos la aplicación de la metodología secuencial de Talaván y Lértola de 2022 para la inserción de la traducción audiovisual en el aula de idiomas y la extrapolamos al aula de traducción jurídica. Nos interesaba sobre todo el desarrollo de la subcompetencia temática cultural. La película que seleccionamos, Filadelfia, versa sobre la demanda por despido improcedente que interpone un abogado seropositivo quien pretende demostrar que se produjo una discriminación por discapacidad y orientación sexual por parte de su anterior bufete. El film es un retrato de la sociedad estadounidense de los 90 en la que cunde la homofobia y el pánico hacia una enfermedad rodeada de falsos mitos y cuyo contagio suponía una muerte segura. Con esta propuesta perseguimos los siguientes objetivos generales: promover el desarrollo de la macrocompetencia traductora y, en concreto, como hemos indicado anteriormente, la competencia temática y cultural de la traducción jurídica. Queremos comprobar también la utilidad de la traducción audiovisual didáctica para la transferencia de conocimientos culturales y temáticos del derecho anglosajón y cotejarlos con el derecho romano-germánico. En concreto, nos planteamos que los estudiantes puedan conocer las bases del desarrollo estadounidense y su aplicación en los procesos de discriminación en el ámbito laboral, conocer las disparidades entre las culturas jurídicas estadounidense y española a través de escenas que reflejan los usos y costumbres en el derecho angloamericano. También que el estudiantado pueda trabajar con la terminología y las habilidades comunicativas utilizadas en los procedimientos judiciales en espacios especializados que emulan la realidad. Asimismo, que puedan desarrollar la competencia estratégica e instrumental para acometer el subtitulado de la escena con aplicaciones informáticas de libre acceso y fomentar, por supuesto, la motivación del estudiantado hacia la traducción jurídica. La propuesta didáctica, como hemos dicho anteriormente, se basa en la metodología de Talaván y Lértola. Vamos a extraer 3 fases dentro de su propuesta en 4 fases. En concreto nos vamos a basar en la fase o etapa 1, 2 y 3, es decir, tareas preliminares, visualización y tareas de traducción audiovisual. En nuestro caso planteamos, en el caso de las tareas preliminares, una lectura con cuestionario, en la de visualización, la comprensión de la escena y la comparativa de sistemas angloamericanos y romano-germánicos, y en la tarea audiovisual, de traducción audiovisual, abordaremos el subtitulado de una escena cortita al español. Para medir la eficacia de esta intervención vamos a pasar un test previo, un pretest y un posttest en donde se va a medir la competencia temática cultural. En la escena seleccionada, Joseph Miller, abogado de civil, coincide con el compañero a quien se enfrentaba en litigios de menor calibre, Andy Beckett, en la biblioteca, buscando información para autorrepresentarse en el juicio contra el bufete. En ese contexto siente la estigmatización y el miedo social al trato con personas seropositivas. Por otro lado, la búsqueda de precedentes refleja la manera de proceder de los juristas anglosajones a la hora de argumentar sobre un caso que difiere del imperio de la ley en el sistema romano-germánico. De las 10 preguntas que se plantean, las 2 últimas abordan aspectos relacionados con derechos humanos recogidos en leyes estadounidenses, como la de 1964 de Derechos Civiles, que establece la no discriminación por motivo de enfermedad, discapacidad u orientación sexual en el ámbito de trabajo. En la lectura inicial, es decir, en la fase preliminar, se muestra una sinopsis de la película en la que están muy presentes términos del ámbito jurídico y otros relacionados con la orientación sexual y la discriminación por homofobia y por contagio de SIDA. El estudiantado tiene que contestar preguntas relacionadas con estos datos. En la segunda etapa se realiza una doble visualización de la escena, la primera sin subtítulos en inglés y la segunda con ellos. Las 6 preguntas que se plantean abordan la interpretación de los códigos de significación extralingüísticos que muestran el estigma social que rodea al SIDA, la comprensión del inglés jurídico y finalmente la comparativa de esta situación con la que podría darse en el seno del derecho romano-germánico. En esta fase, en la tercera, se pide al estudiantado que se ha formado en el primer cuatrimestre en traducción audiovisual
que aborde el subtitulado al español de un minuto de la escena que está relacionado con un precedente a través del uso del programa de libre acceso a iGSub. En concreto, se selecciona el fragmento en el que uno de los personajes lee en voz alta el precedente sobre no discriminación por SIDA en el ámbito que ha encontrado Andrew Beckett para sustentar su defensa. Recordemos en este sentido que en el caso del common law, especialmente el de tipo americano, se consideran las sentencias previas como vinculantes para adoptar nuevas resoluciones y también se consideran los precedentes como principal fuente del derecho. Para finalizar, se aplica un segundo test de salida con preguntas relacionadas con terminología y contenido de la escena para medir el grado de desarrollo de la competencia temática cultural con respecto a esa competencia justo al inicio de la intervención. Los resultados que obtenemos al comparar el porcentaje de aciertos del pretest con el porcentaje de aciertos del posttest son positivos. Por lo tanto, identificamos una mejora del estudiantado. No es una mejora abismal, pero sí es una mejora notable. Si atendemos a las puntuaciones de inicio y de finalización tras la intervención, se reduce tímidamente el número de suspensos y de estudiantes con una nota de aprobado, 5 o 6 sobre 10. Y lo que sí es bastante remarcable es que aumenta considerablemente el número de estudiantes con un notable. Antes de comenzar la intervención obtenían un 8, 6 personas y acaban obteniendo esa nota pues 18 de ellos. Gracias a esta intervención, el estudiantado ha podido trabajar con terminología de especialidad y contenido de derecho anglosajón, ha desarrollado valores inclusivos a través de las 3 fases de la intervención: lectura previa, visualización de la escena, subtitulado. No solamente ha tenido que bregar con códigos lingüísticos, sino también extralingüísticos, porque ha desarrollado su encargo de traducción audiovisual en un contexto, pues, por supuesto, multimodal y sobre todo basado en una escena realista. Se ha convertido en un mediador o en una mediadora lingüística y cultural, reformulando al español y contrastando pues, todo el contenido de derecho de common law frente al derecho romano-germánico de la lengua meta. Consideramos que la traducción audiovisual didáctica, basándonos en los datos del pre y el post-test, ha mejorado la competencia temática cultural del estudiantado, aunque la diferencia descriptiva, que todavía es tímida, nos lleva a pensar que se podrían mejorar los resultados con un mayor número de intervenciones extendidas en el tiempo. Necesitamos también, a raíz de esta experiencia, optimizar la metodología de recogida de resultados con test validados, por ejemplo, o con la inserción de un cuestionario de percepción de la adquisición de las competencias traductoras que se podría colocar justo al finalizar la intervención. Nos planteamos además replicar la intervención en el aula del derecho y cotejar los datos que pudieran obtenerse con los del aula de traducción e interpretación en materia jurídica. Le agradecemos su atención y le dejamos nuestro correo electrónico para que planteen todas las dudas y sugerencias que deseen. Muchísimas gracias.